Imagen histórica nunca antes vista, un expresidente del gobierno declarando en la Audiencia Nacional por presunta corrupción. Zapatero asegura que lo que más le duele es que haya ciudadanos que puedan sentirse engañados por las acusaciones que pesan sobre él. Pide confianza, niega cualquier irregularidad y promete que acabará demostrando su inocencia. La verdad se abrirá paso y recuperaré la confianza de quienes hoy dudan, afirma en un comunicado. Sin embargo, Zapatero olvida algo esencial. Aunque la justicia dictamine su inocencia penal, su figura ya es moralmente culpable ante la opinión pública. El daño es irreparable, su prestigio está destruido y, lo que es peor, arrastra con él al PSOE en uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Un partido que hoy se ve hundido por quien hasta ayer era su faro ideológico. La erosión es profunda, la decepción mayor, la fractura se la está pasando a todo un partido y de rebote también a la izquierda española. Estamos ante la caída de un símbolo político. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. José Luis Rodríguez Zapatero niega todas las acusaciones, rechaza haber participado en el rescate de Plus Ultra, asegura que nunca cobró comisiones y desvincula por completo su actuación de los 4 delitos graves que se le imputan. Respecto a las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que aparecieron en su caja fuerte, sostiene que quiere declarar sobre ellas cuando disponga de la documentación que acredite su procedencia. También reconoce que trabajó para Julio Martínez, Julito, su amigo, pero insiste en que nunca lo hizo para Plus Ultra. Durante su comparecencia ha tratado de proteger y desvincular a sus hijas de cualquier responsabilidad. Sin embargo, para el juez Calama, sus explicaciones no han conseguido desmontar los indicios existentes. En otras palabras, no han disipado las sospechas que recaen sobre quien los investigadores sitúan en la cúspide de una presunta trama destinada a obtener beneficios económicos. Aún así, el magistrado descarta riesgo de fuga, considera que se trata de una persona de relevancia pública y notoria y por ese motivo no ha acordado la retirada del pasaporte, una medida que sí reclamaban la Fiscalía y la acusación particular. Una decisión que también desmonta las acusaciones de quienes venían estos días diciendo que había una supuesta animadversión del juez hacia el político leonés. La imagen de un expresidente del gobierno entrando hoy en la Audiencia Nacional quedará ya ligada a uno de los episodios más oscuros de nuestra historia política reciente. Y su llegada a la audiencia, Laura Zambrano, buenas noches, no ha estado exenta de polémica y no ha sido precisamente bien recibida. Buenas noches, José Luis. Pues gran expectación a las puertas de la Audiencia Nacional, con muchísimos periodistas, pero también ciudadanos que esperaban su llegada y que le han recibido con estos insultos. En total, Zapatero ha estado declarando 3 horas y media y después ha emitido un comunicado en el que defiende su decencia y honradez y manda un mensaje a los ciudadanos. Les pide confianza, asegura que la verdad se abrirá paso y que no les decepcionará. Añade que ha estado casi un mes en silencio por respeto a la justicia y que dará todas las explicaciones oportunas. En este sentido, falta su versión por las joyas y garantiza que no ha cometido los graves delitos de los que se le acusa y que no tiene nada fuera de España. Desde el Gobierno, ni los ministros ni el presidente del Gobierno han querido hablar en los pasillos del Congreso sobre Zapatero. La única que sí lo ha hecho es la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, que intenta quitarle hierro a la situación, insinuando que Zapatero no será el único que haya recibido regalos. La pregunta es: ¿el presidente Zapatero es el único que puede tener pertenencias de alto valor que se tienen que declarar? Que ningún otro presidente del gobierno, ningún otro ministro del gobierno de España ha hecho nunca ninguna declaración de joyas. Entonces, igual es verdad que hay que regular lo que es el perfil de expresidente del gobierno o de presidente del gobierno, y es lo que está proponiendo el gobierno de España. Pero más allá de que pueda existir esa ley, ¿es ético que tú uses esas joyas?
Bueno, es que también le voy a decir, y es ético que el señor Aznar diga el que puede hacer que haga y se sonría justamente, prácticamente apuntándose una medalla sobre lo que está pasando y esa presión judicial que hay contra el Partido Socialista. Creo que hay muchas cosas y muchos agentes externos que están intentando hacer mucho daño al partido, no solamente en estos procesos judiciales que se están viviendo, sino ataques personales, que la justicia siga su trámite y, por supuesto, respeto a la presunción de inocencia. Yo personalmente creo en su inocencia. Otra ministra, la de Sanidad, procedente de las filas de Sumar, cree que el reproche ético ya está hecho porque la izquierda a día de hoy, dice, está escandalizada con las informaciones que se conocen sobre Zapatero. Yo creo que el reproche ético ya está desde el punto de vista en el cual cualquier ciudadano o ciudadana progresista pues no, obviamente, está escandalizado con lo que estamos conociendo del señor Zapatero, de lo que, insisto, con la presunción de inocencia por delante, tendrá que dar todas las explicaciones. Y desde el Partido Popular consideran que se está blindando a Zapatero, que se le está defendiendo, porque si cae él, también cae Pedro Sánchez. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. Se lo pregunto porque es siempre el mismo guión. Primero el bulo, después la conspiración y cuando no hay escapatoria, bueno, es alguien que actuaba por su cuenta. Pedro Sánchez sabe perfectamente que si cae Zapatero, cae él, es su padrino moral, su referente en política y el encubridor de José Luis Rodríguez Zapatero. En nuestra cuenta de la red social X les hemos planteado hoy si creen que la imputación de Zapatero es un golpe moral para el Partido Socialista. La mayoría de ustedes que han participado considera que sí, hasta un 89%, y apenas un 11% cree que no afecta al partido. Bueno, vaya que sí afecta. No hay más que ver hoy ningún ministro, ni el presidente del Gobierno querían hablar con los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, solamente Diana Morat y de nuevo pues echando esa sospecha, ¿no? Ese manto de sospecha al resto de expresidentes del Gobierno y culpando de conspiración de los jueces también con el Gobierno actual. Bueno, es miércoles, es raro que hoy esté aquí en Madrid, normalmente son los lunes, pero bueno, esta semana hemos decidido cambiar y me voy a rodear, pues de un gallego que es Hugo Pereira. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Y de dos paisanos míos, dos charros, dos salmantinos, Elena Salamanca, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, muy contenta. Josué Cárdenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues también muy contento. Bueno, antes de entrar en faena y en materia, quiero que veáis esta imagen que nos ha llamado poderosamente la atención a todos. Hoy en la sesión de control al Gobierno, el presidente Pedro Sánchez y varios de sus ministros han decidido dejar la corbata en casa, algo que, bueno, como saben, es bastante inusual. Ni Sánchez ni los ministros Cuerpo, Bolaños, Arcadi España ni Bustinduy la llevan puesta, y el resto, bueno, pues sí, han mantenido esa tradición y han acudido con su traje azul y corbata a juego. Bueno, imaginamos que el calor aprieta, pero la verdad es que ver al Gobierno así de informal en una sesión que no lo es, no deja de sorprender. Elena, ¿esto es por aquello que dijo Pedro Sánchez, que hay que ahorrar energía? Sí. ¿O porque tienen la soga ya demasiado al cuello y apretarse más con cualquier otro utensilio? La corbata, hombre, ellos calor en el Congreso no pasan. No pasan, claro. Las sesiones de control pues son muy cómodas, están en un buen sillón sentados, con su buen aire acondicionado. Es una medida más absurda para distraernos de lo que importa. Y a mí es verdad que yo soy muy defensora del protocolo, del decoro. Están en la sede de la soberanía nacional. Hay que, pues igual que el bedel va vestido con uniforme o quien esté allí, yo creo que la corbata dice mucho de quienes están y yo creo que la deben encender. Pero igual que cuando vemos a otros diputados que llegan con una camiseta de cualquier cosa, con un mensaje... Bueno, fue muy criticado Podemos, ¿no? Cuando empezó, claro, cuando entró en el Congreso... Es que esa manera de vestir transmite un respeto al sitio en el que estás y yo creo que lo merecemos todos. Pero bueno, que les gusta mucho esto de desviar la mirada hoy sin corbata, pues ya está. ¿Me permites que aquí yo la pueda...? Nunca he ido con corbata en este programa. Este programa merece todo el protocolo y... Bueno, pues igual me voy a tener que empezar a poner. Hugo, nos distrae la atención, nos está distrayendo demasiado quizá, pero... Claro. Yo también soy muy de respetar el protocolo, pero es que no hay ningún protocolo en el Congreso que nos diga cómo tienen que ir vestidos los diputados. Sentido común, ¿no? Esa es la realidad. Claro. Bueno,
Pero me refiero, yo lo que creo es que el gobierno que está haciendo es lanzar un mensaje a nivel simbólico de que, oye, de que en verano hay muchas empresas, de que hace calor desde luego, y que hay empresas que tienen a sus trabajadores o incluso a sus directivos que tienen que ir con corbata, y yo creo que no hace falta. Es decir, yo creo que sencillamente, por supuesto, hay que vestir bien, yo estoy de acuerdo, porque es un símbolo de respeto, a eso me refiero, pero en fin, yo creo que en este caso es lanzar sobre todo una simbología de cara a empresas para decirle, oye, mira, que en verano se puede un poco distender más el uso de ciertos instrumentos decorativos, porque al final una corbata es un instrumento decorativo a nivel de ropa, pero es un instrumento decorativo que, en fin, que el respeto se muestra, yo creo, de otras formas. Pero por esa regla de tres puede ser la chaqueta también, la americana, entonces que vayan también sin americanas, sin pero yo creo, insisto, yo creo... camisa. Tú lo decías, yo creo... Camiseta. O sea, en el Congreso, los que hemos cubrido Congreso, yo he estado ahí 1000 veces en el Congreso, no hace calor, me refiero, hay aire acondicionado, hace una temperatura normal, se puede estar perfectamente con corbata, esa es la realidad, incluso en verano. Pero yo creo que en este sentido no es algo funcional, sino que es algo sobre todo simbólico de cara a empresas en las que sí que puede haber problemas de acondicionamiento en verano, de que hace mucho calor y demás, y que al final, insisto, yo creo que una corbata no deja de ser un instrumento. Y parece que se han puesto de acuerdo, adicional. porque hoy eran 3 o 4 ministros, 5, si no lo recuerdo mal. Bustinduy yo creo que normalmente no la lleva. Pero Sí, yo considero que con tal de que no se hable de Zapatero son capaces de ir en chancletas, de verdad con tirantes y con una camiseta que ponga Free Begoña. A lo mejor pueden llevar una camiseta que ponga Free Begoña o Free ZP. No lo sé, yo ya lo último, desde que se le permitió a Podemos, pues eso, ir de cualquier manera y poder ir de cualquier guisa al Congreso, pues ya evidentemente se acabó el decoro de una Cámara que tiene muchos siglos y que si grandes parlamentarios que eran del Partido Comunista, incluso los de Herri Batasuna, iban muy bien vestidos en su día, y en cambio ahora los de Bildu, los del PSOE, pues van de esta manera, que bueno, ellos sabrán. Yo creo que, como dice Elena, creo que esa Cámara merece un respeto, aunque la política es verdad que se está enfangando demasiado, pero yo creo que es un manual de administración y algo que no sabe la gente, en la cultura persa, no llevar corbata es una muestra de protocolo. En cambio, llevarla es una falta de respeto. A lo mejor es un guiño a la cultura persa, a Irán y a la visión geopolítica que tiene el gobierno. Yo no lo descarto. O sea, habría que preguntárselo si es verdad que admiten preguntas, porque esta mañana, salvo la ministra valenciana... Ahí Venezuela en tu discurso ya te queda niquelado. Venezuela no lo he mencionado. Venezuela de alguna forma... No lo he mencionado, pero es verdad que la cultura persa... Yo te recomiendo, cuela Venezuela por ahí y te queda ya niquelado. Si tú no sabes que la cultura persa no usa corbata y que es una falta de respeto llevar corbata, pues oye, te animo a que te alfabetices. Pero los que lo sabemos decimos que, oye, que es una cuestión que coincide. Bueno, llevamos ya demasiados minutos, como decíais, hablando de la vestimenta de nuestros políticos, que yo sé que da juego. Estas cosas le gustan a la gente, tiene su morbo. Yolanda Díaz, que ahora viste mucho mejor que antes, estas cosas. Pero como somos más sesudos en este programa, Elena, pues vamos a hablar ya de esa declaración ante el juez Calamao y de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno. Elena niega todos los delitos por los que se le investiga, tanto por el rescate de Plus Ultra, no ha querido declarar por las joyas intervenidas en su despacho, en la caja fuerte, dice que pide tiempo de nuevo para acreditar su origen, pero al juez Calamao no le ha convencido absolutamente nada de lo que ha dicho Zapatero. ¿Tú le ves un futuro judicial complicado al expresidente socialista? Yo entiendo que sí, ¿no? Y yo creo que ha sido determinante también ver que una declaración con tantísimos indicios, con tanta información que ya conocemos, que haya durado menos de 2 horas, porque en total ha sido 2 horas y 20, con un receso. Hombre, que un expresidente del Gobierno al que le han encontrado joyas por valor de una tasación, que esa es mínima, por 1.300.000 euros, en una caja fuerte en su despacho, más luego sus relaciones con Plus Ultra, con Venezuela, con Delcy Rodríguez, que seguimos sin saber qué hizo aquella noche en Barajas, recibida por un ministro del Gobierno de España. En menos de 2 horas has despachado así al juez y a las preguntas de tu abogado. Creo que es porque no tienes tantos argumentos para defenderte. O sea, yo si me acusan de todo eso y llego al juez, tú tienes que argumentar que eres inocente en todo eso. Y luego el tema de las joyas, pedir una semana o 10 días. Tú esas joyas, si las has recibido de manera normal, vamos a entender que hay alguna normalidad en recibir ese tipo de joyas, tú ya tendrías, tú cuando vas a cualquier joyería y te compras un anillo, esa es la pregunta, te dan... ¿dónde está buscando esa acreditación? Claro, ¿Qué documentos está pidiendo? ¿A quién se la está pidiendo para que se la haga en este momento? Porque tú a cualquier joyería que vayas, cualquier joya de cualquier precio, te dan un certificado y de alguna manera, aunque sea una piedra pequeña, lo que sea, te lo dan. Entonces, ese tipo de joyas tienen que tener una documentación, un origen...
produce más sospechas, ¿no? Claro, eso es. Entonces, yo ¿Qué creo opináis que sobre se el le futuro complica. judicial de Zapatero? Es verdad que el juez Calama, según fuentes judiciales, es un juez muy minucioso, ha hecho preguntas muy concretas, con muchos datos, se lo tenía muy bien preparado. Y bueno, es verdad que es sorprendente que haya durado tan poco. Pues yo lo que creo es que el futuro judicial de Zapatero es mucho más fácil que el futuro moral o que el futuro de cara a la opinión pública. Me explico. De las dos estrategias que hay encima de la mesa es, uno, buscar la nulidad de la causa de todo el tema del rescate de Plus Ultra. Eso ya están en ello, es decir, esa es la estrategia clarísima por parte de la defensa, buscar, insisten, ¿no? Las fuentes, cuando se habla con el entorno Zapatero, que te insisten, estuvo esos mensajes a través de los cuales se imputó a Zapatero, mensajes que un colaborador de Julito, del empresario investigado, pues mantenía con él y demás, en el Pero que se hablaba de Zapatero. Cuidado, decían, Hugo, con que Julito cante. Bueno, claro, que Julito se convierta en un aldama, colaborador, por ahí. Y que dé más información de la que De momento no hay, digamos, indicios de que vaya a convertirse en un aldama Julito, ¿no? El empresario que está siendo investigado ya. Pero lo que dicen es, 5 años estuvo en Estados Unidos, luego, casualmente, cuando se montó este conflicto diplomático entre España y Estados Unidos, llegó esos mensajes aquí en España, y aquí lo que está intentando la defensa de Zapatero es tirar por la nulidad, de que no hubo la custodia suficiente de esos mensajes en Estados Unidos. Eso por la parte del rescate de Plus Ultra. Y por lo que dicen algunos juristas, abogados, dicen que es al menos factible intentarlo. Cercanos a Zapatero también. No, juristas, bueno, no cercanos, o sea, insisto, desde luego hay esa posibilidad. Y segundo, en cuanto al tema, y termino, en cuanto al tema de las joyas, claro, lo que todo parece indicar es que si fue ese regalo, como todo parece indicar, que avanzaron esta mañana en Televisión Española, que fue en el año 2007, digamos, un viaje de Arabia Saudí aquí a España, en donde se regalaron esas joyas a Zapatero, estarían prescrito. Bien, todo esto estoy diciendo ante la opinión pública, claro, pero todo esto sí que es cierto que ante la opinión pública, por mucho que acabe a nivel judicial una causa nula y otra causa prescrita, es muy difícil de explicar ante la opinión pública. Porque claro, ¿tú cómo le explicas a la opinión pública? Bueno, está prescrito sí, pero yo es que me he quedado con esas joyas. Pero ha sido un delito, claro. Claro, y me he quedado con esas joyas. Entonces, yo creo que es mucho más fácil el futuro judicial de Zapatero que no el futuro de explicarlo ante la opinión pública. Zapatero es una joya, ¿no? Es una perla absoluta. Y es una persona... No, es verdad, nos ha estado gobernando un contrabandista. Es que esto se lo tenemos que contar a la gente. En todo caso, un delito fiscal, que no es lo mismo. Bueno, en todo caso, una cosa es contrabando y otra cosa es un delito fiscal. Hugo, o sea, contrabando... he escuchado. Homilía no, es periodismo, bueno, pues, hablando con fuentes. No sé si tú hablaste con fuentes de Zapatero. Sí. Yo sí, desde luego. Bueno, tú tienes, evidentemente, fuentes de Zapatero, me alegro mucho. Y tú deberías de tenerlas como periodista. Voy a explicarme. Contrabandista, blanqueador de dinero, persona que utilizaba a sus hijas como testaferro, persona que una empresa, What the Fat, que maquetaba informes y se llevaba $500,000 de euros. Presuntamente. Presuntamente, bueno. Porque no lo has dicho. Presunto es jamón en portugués, y es verdad que es una palabra que se utiliza mucho a nivel judicial, pero los indicios están ahí y el juez Calama le ha imputado por algo. Esta es la realidad que estamos viviendo. No es la realidad, es tu realidad, que tú acabas de decir aquí ahora mismo. Si estás sentado... no es la realidad, si hoy es un día histórico es por algo. Si hoy es un día histórico es por algo. Y no nos lo tenemos que tomar a risa. No, a risa de que una cosa, estás confundiendo delitos. O sea, le puedes decir que es presunto asesino. También le puedes poner ahí en la ecuación, presunto asesino. Oye, por poner delito le puedes poner hasta que es presunto terrorista, le puedes poner también. Sobre las hijas de Zapatero, es verdad que él las ha querido apartar, y yo creo que ellas también tienen un futuro judicial complicado. Bueno, yo lo que creo es que lo que está encima de la mesa... justificar esos pagos de su empresa, y creo que eso es lo que el juez Calama está llevando a cabo, aunque Zapatero obviamente diga que todo es... Pero también es fácil de demostrar que esa empresa se dedicaba a otros asuntos, no solamente trabajan en exclusiva con... Pero tampoco tenía muchos... Parece que no, que no tenía otros contratos ni trabajaba el escrito, ¿no?, que nos ha regalado Zapatero, que lo tenemos todos. No, lo voy a explicar dentro de 10 días, esto no va a ser así, porque voy a explicar mi inocencia, porque la gente tiene que confiar en mí, porque las dudas... ¿Esto qué es? O sea, esto convence a parroquianos, esto convence a 4 que sean fieles. ¿Tú no crees, Josué, que esa forma de escribir y de decir las cosas... A ver cómo lo digo. Está demostrando que
que no está en la realidad. O sea, que sigue creyendo que sigue siendo ese faro ideológico de mucha gente, que sigue pensando que es el presidente del gobierno, porque habla de una manera todavía como muy altiva, muy por encima de los demás, como diciendo, si es que me vais a creer, como me habéis creído siempre, Zapatero, soy José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero se ha creído impune durante todos estos años y en lugar de cobrar el buen sueldo que cobran los expresidentes y su coche oficial y esas charlas que da en Baleares, que le daban 30.000 euros por dar una charla, que me parece algo asombroso que una administración pública te dé 30.000 euros por dar una charla, en lugar de conformarse con eso, ha estado haciendo negocios, y negocios con cuestiones muy profundas, como son, por ejemplo... Como han hecho todos los No. todos. Con las víctimas del helicoide en Venezuela no ha hecho negocio el resto de presidentes. Lo que hay que ser justo... No sé si Hugo, esto de lanzar acusaciones a todos los expresidentes, no. Pero Mariano Rajoy ha vuelto a su plaza. O sea, no se puede hacer negocios de consultoría, como tú dices, negocios de consultoría en Latinoamérica. Entonces, todos mis profesores de universidad, que yo estoy de ciencia política, eso no es lo que se está todos mis investigando profesores de universidad tendrían que estar en la cárcel, todos. Porque vamos, cualquier politólogo, yo mismo tengo acceso a hacer consultoría en Latinoamérica. Eso no es lo que se está investigando de Zapatero. Y lo sabes perfectamente. Pues por eso digo una cosa. Vamos a ser justos con lo que se está investigando. Se está investigando en cuanto a las joyas. En cuanto a las joyas, punto número 1, un presunto delito fiscal, no un presunto delito de contrabando. Porque esa tesis ya quedó descartada absolutamente. Para Hugo Pereira. Claro, perdona, que ha quedado descartada si no se sabe el origen de las joyas. No se sabe el origen. ¿Cómo que no se sabe? O sea, se están dando las explicaciones. No se sabe si es un pago, si es un regalo. Las explicaciones, en estos momentos no hay ningún tipo de indicio que fuera un pago por parte de la trama que se haya montado a Zapatero o que haya sido una forma de blanquear dinero. No podemos engañar a la gente. A esta altura del debate... De uno en uno. Lo que hay en estos momentos encima de la mesa es estoy diciendo que hay un presunto delito fiscal, que no estoy exonerando a Zapatero. Estoy diciendo que hay un presunto delito fiscal. De haberse quedado con un regalo, efectivamente, del pago. Pero Hugo, permíteme una pregunta. Yo voy a ir a las explicaciones que están dando desde Zapatero. Y si luego el juez... vale, pues también eres portavoz. No, yo lo que voy a respetar es presunción de inocencia. Es decir, si luego la investigación demuestra que ha habido un blanqueo... O lo que ocurre, ¿sabes lo que ocurre? Perdona, José, ¿sabes lo que ocurre? Que las explicaciones que se han dado del entorno de Zapatero han sido tan nefastas. No, eso claro, es otra cosa. Tan erráticas, el propio Luis Arroyo... se vuelve a ver, Hugo, ¿cuánto valen las joyas? Hugo, ¿cuánto valen las joyas? Es que esa es la pregunta. ¿Valían 30.000? No, pero nos habéis vendido a la opinión pública que valían 30.000 euros. Yo no he vendido nada a la opinión pública. Yo tengo una pregunta muy clara, Hugo, y me la respondes si quieres. Yo lo que no va a caer es en ¿Qué puesto en los 61 periodistas de Leire tienes? Eres el 59, el 57... Mira, Josué, no vayas por ahí. Mira, es que es una pregunta importante. Es una pregunta importante para... No quiero que... No, y además lo digo claramente. Aquí insultos, apreciaciones personales, no. Profesionales las que queráis. Pero cuando entramos en lo personal, a mí ya me incomoda bastante y creo que a los telespectadores también. Así que... Pero es importante saberlo. No entremos ahí. Vamos a hablar de Zapatero, cada uno tendrá vuestra opinión. Es tan grave lo del expresidente del gobierno que es mejor que no hablemos de nosotros. Claro, además a la gente no le interesa estas cosas. Entonces, yo lo que creo es que hay un presunto delito fiscal que se está investigando de fondo, lo cual es grave para Zapatero, insisto, por mucho que pueda ser prescrito por el tiempo, si es que son ciertas. Yo no voy a caer en las hipótesis, hay 1000 hipótesis, puede ser blanqueo, puede ser pagos, pero insisto, lo que se está ahora mismo, las explicaciones que están dando, que son las que yo voy a comentar, porque no tengo indicios o no tengo pruebas de que pueda haber sido otra cosa, al menos por el momento. Hay unos informes bastante claros y bastante detallados de cómo era esa supuesta trama que trabajaba y se está hablando de pagos de petróleo, de oro, de muchas cosas. ¿Has leído el informe del juez Calama? Y no hay nada que apunte a nivel de pruebas de que haya sido un pago de la trama a Zapatero. Lo que todo parece indicar, lo que parece que está en la mesa, ¿cuál es el origen de esas joyas y a cambio de qué? Un presunto delito fiscal, de que no se declaró correctamente esos regalos. Bueno, tráfico de influencias también. Bueno, pues habla también de posible delito de contrabando, Claro. De los dos delitos. Y sobre todo la doble vara de medir. Si al rey Juan Carlos le pedimos una exigencia con el tema fiscal, a Zapatero también exijámosela. Pues por supuesto, que cuando hablo de presunto delito fiscal, yo condeno todos los delitos. Pero en cualquier caso, Elena, ¿qué te parece? Porque, claro, llevamos escuchando varios días a ministros. Hoy, insisto, solo ha querido hablar una, que era Diana Morant. No ha querido, le han obligado. Le han obligado, bueno, ahora me han dicho, venga, hablas tú, que no sé si ha sido peor la defensa que hace de Zapatero, porque cuando habla, la verdad, sube el pan, porque de nuevo, otra vez, su obsesión con Aznar, y venga con Aznar, porque si Aznar también podía haber cobrado haber recibido esas joyas, y sobre todo, esa estrategia de la tinta del calamar, de que todos los expresidentes, esto es habitual, esto le ha pasado a todos, como para quitarle importancia a lo que ha ocurrido con Zapatero.
Yo no sé si tú tienes información, ¿eh? Tú que has hecho Casa Real, además, que bueno, en fin, alguna joya. Pues está bien que lo saques, porque Casa Real declara hasta un pañuelo que le regale todo, ¿no? en un viaje. Transparencia absoluta. Transparencia absoluta. Con el rey Felipe VI, cuando comenzó su reinado en 2014, eso quedó claro. Y todo milimétricamente se cuenta, se explica y además es propiedad de patrimonio nacional. Lo pueden disfrutar la familia real en el momento que sea. Pero que es que esto ya va más allá a hacer el ridículo, como hemos visto hoy a la ministra salir a decir esas sandeces, porque es que no se puede decir de otra manera. Me está usted tomando el pelo, o sea, usted le está hablando a las personas que están en su casa viendo la televisión y usted qué piensa, que la gente es tonta o la está tratando de tonta, que no sé qué es peor, ¿no? Y si considera que Aznar ha recibido joyas de ese altísimo valor, que lo denuncie. Sí, pero que lo que no se puede hacer ahora, que ya lo hizo otro exministro el fin de semana, es intentar vender que ahora todos son... no pasa nada, pues muy bien, pues ¿dónde están esas joyas? Y que las declaren, y si hay un delito fiscal que se pague, pero ahora mismo se está investigando a José Luis Rodríguez Zapatero, el faro moral del socialismo, del progresismo, y vayamos a eso. Usted no lo va a criticar, pero como los socios, ¿cuál es el papel que están jugando los socios de gobierno? Que es lamentable. A Mónica García la escuchábamos hablar. No, es que en lo moral ya ha pagado. Vale, si una cosa es lo moral y allá el que fuese un líder moral para él, Zapatero, porque habrá gente que no lo fue nunca, ni le gustó nunca lo que hizo con el país y con la convivencia social, que creo que fue el que rompió nuestra convivencia social como país. Haya cada uno sus líderes morales. No. Estamos en un tema mucho más grave. Es el primer expresidente del gobierno que se sienta en un banquillo y ahí es donde tenemos que ir, a la justicia y a saber qué está pasando. Tú como socio del gobierno, tú eres Más Madrid, tú eres el que vienes a combatir la corrupción. ¿Y qué estáis haciendo? Salir, a hablar ahí un poquito, que os vean y a seguir con el sueldo y con el puesto y con el asiento, ¿no? Lo primero, antes de pedir, y es que es no digo por vosotros, pero sobre todo lo digo también por los políticos y por los socios de Sánchez. Antes de pedir explicaciones, vamos a intentar que se aclare lo más posible todo y que dé todas las explicaciones oportunas a Zapatero. O sea, yo sí soy firme defensor en todos los casos, en el de Zapatero y en el de cualquier político del partido que sea. Yo creo que ante todo... con un vídeo a decir que nos iba a explicar a los periodistas algo y estamos esperando todavía. Hoy lo ha vuelto a hacer. Yo creo que ante todo hay que respetar la presunción de inocencia, veremos en qué acaba, insisto. No, si respetada está, vamos. Bueno, no, o sea, es decir, ya se está aquí atribuyendo que en fin, que blanqueo, que si... O sea, si el juicio mediático ya lo tiene hecho. Si es que si el juicio mediático ya está hecho. O sea, para una buena parte de la sociedad, ya está condenado. Esa es la realidad. Entonces, y yo soy el principal, y yo creo que hay que respetar en todos los casos, sea en el de Zapatero, sea en el de cualquier político, de cualquier ideología, de cualquier partido político, creo que respetar la presunción de inocencia. Y creo que todavía estamos en una fase muy incipiente de la instrucción, es decir, de la investigación, y que Zapatero todavía no aportó las explicaciones. Bueno, en el caso Zapatero sí, que se imputó recientemente. Si el expresidente está sentado ya en la Audiencia Nacional, incipiente. Lo que ocurre, Hugo, que como hay indicios y pruebas tan contundentes, no podemos sentenciar ninguno de nosotros, ni lo estamos haciendo. No. La inocencia ha salido lo primero y presuntamente también. Pero tenemos un sumario, tenemos unos informes de la UCO y de la UDEF, donde creo que todos podemos valorar la contundencia de esas pruebas. Yo no dudo del respeto por parte de Hugo de la presunción de inocencia, y es verdad que lo tiene siempre. Por supuesto, claro. Pero los políticos de izquierdas no. O sea, han empezado hablando de lawfare, después ya han visto el auto y se han echado para atrás y han empezado a hablar de esto pinta muy mal, esto es muy grave, después ya a echarle la culpa a otros. Bueno, Aznar también ha cobrado, es decir, el proceso que un mentiroso o que una persona que intenta justificarse lleva a cabo. Tenemos a socios del gobierno que en otros ámbitos, con Julio Iglesias, con Adolfo Suárez, la presunción de inocencia nunca ha existido. Han salido directamente con Rubiales, con un montón de personajes de nuestra esfera pública, han salido directamente a decir... Acabó condenado, justo ese ejemplo no es el mejor. Bueno, no, pero en el minuto uno salieron a condenar, salieron casi a la hoguera a por esa persona. O si fuera un político de derechas, el juicio moral y político que los líderes de izquierda establecerían sería mucho más grave, ¿no? Ya, pero es que yo no soy político ni de derechas, pero que no estoy hablando para ti, estoy hablando para la audiencia. No me gusta la política. Digo que me llama la atención que yo creo los líderes de izquierdas... que a partes iguales. En este tipo de cosas, tanto un partido como otro, como los de un lado como los de otro, cuando ocurren ese tipo de cosas, salen con todo el arsenal pero llevamos posible y con 8 toda la años. artillería. Mira, pero la moción de censura de Sánchez creo que intentó marcar un antes y un después de la vieja política y la nueva política. Nos habló de transparencia, nos habló de otro proyecto, nos habló de limpieza, nos habló de no a la corrupción, tolerancia cero con la corrupción, y la presentó Ábalos aquella moción.
Y luego hemos visto lo que hemos visto, que miremos donde Robles. miremos, y Margarita Robles, y miremos donde miremos, es muy complicado encontrar en este gobierno un recoveco de limpieza, de pulcritud, de buenas maneras, de buen hacer. Y entonces por eso es tan complicado y por eso uno se lleva las manos a la cabeza, porque parecía que habíamos avanzado, que habíamos dejado atrás la Gürtel, otros casos de corrupción de otros partidos, Filesa y aquellos... Y nos encontramos con Zapatero, nos encontramos con el robo de la jojoya. Quiero que sigamos con el juez Calama. Él no ha impuesto hoy medidas cautelares al presidente Rodríguez Zapatero. Le había pedido tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares. No le va a retirar el pasaporte ni va a tener que ir cada 15 días a los juzgados a declarar. ¿Qué os parece, Elena, esa medida? Bueno, yo creo que el juez Calama está haciendo una instrucción que sea milimétricamente organizada, Perfecto, pensada sí. y hecha. Es un expresidente del Gobierno, es cierto. Lo que pasa es que aquí entra la pregunta de siempre, ¿somos todos iguales ante la ley? Si un ciudadano de la calle le hubiese sucedido se lo hubiese tratado así. Bueno, pues Ábalos está en la cárcel y Koldo están en la cárcel desde hace tiempo. Hombre, él hablaba de esa notoriedad pública que tiene José Rodríguez Zapatero. Pero sucedió el día... Se basa en eso para decir, sucedió el día de los que se registros escape de también. España. No se registró su casa, se registró solo el despacho, que es donde se encuentra en la caja fuerte las joyas. Es verdad que está teniendo un trato que yo creo que es mejor hacer una buena instrucción y es verdad que fugarse el expresidente del Gobierno sería. Con escoltas como tiene que... Es muy complicado todo. Retirarle el pasaporte, hombre, si intenta salir del país... ya se hubiese marchado, yo creo que bueno... al menos tenemos las medidas cautelares, en este caso no lo han sido, porque el juez Peinado todavía estamos esperando las de Begoña Gómez. No sabemos si finalmente también le quitará el pasaporte. Pues verá, se nos fugó un presidente de la Generalitat. O sea, que una figura de relevancia política se fugue dos veces, evidentemente. O sea, que se fugue una figura de relevancia política, digamos que en España sabemos lo que es que se fugue, ¿no? Cualquier ciudadano, si nosotros... Pero Josué, ¿tú crees, delitos, y te pregunto a ti directamente, ¿tú crees que Zapatero lo haría? Yo ya de Zapatero, claro, con esa apariencia de Bambi que siempre nos ha dado y de hombre de Estado y de hombre, digamos, buenazo, pues evidentemente no. Pero viendo a lo que se ha estado dedicando, yo no pongo la mano en el fuego. Como decía Hugo, la fase es incipiente en el sentido judicial de la palabra, no delictiva de la palabra. Y por lo tanto, Ábalos a la tercera entró en la cárcel. Pues hasta la tercera. Entonces, las acusaciones populares con las que pues, he tenido la oportunidad de hablar me cuentan y dicen que, ojo, que van a seguir exigiéndolo y que a la tercera a lo mejor el juez determina que Zapatero tiene que entrar en prisión preventiva. Bueno, eso es lo que la clave es que las acusaciones lo pidan. Claro, las acusaciones lo han pedido. Van a seguir exigiéndolo. Vamos a ver, aquí lo que aquí no se está investigando, en fin, se está investigando un presunto delito de tráfico de influencias, es decir, si presionó a una autoridad para que se rescatara a la aerolínea Plus Ultra, y se está investigando la procedencia y el origen de esas joyas y si hay o no un delito fiscal, que es lo más probable, insisto, a tenor de las explicaciones. Bueno, son 6 delitos en total, Claro, también insisto, si cobró pero que no se está investigando, que no se está investigando de facto su labor de lobby como tal. Es decir, se está investigando la empresa de sus hijas. De lobby no habla nadie. Pero de lobby, bueno, aquí se está recriminando los trabajos de Zapatero. Yo creo que es totalmente legítimo. Totalmente. Es que de los trabajos de Zapatero... Pero si los acabo de escuchar a Josué, estoy respondiendo a Josué previamente que me parece como totalmente... cualquier otro expresidente se podía haber conformado con esa labor y cobrar ese sueldazo que cobran y ese coche oficial y esa vida plácida que suele llevar un presidente. Pero Zapatero ha ido un paso más. ¿Qué pasa? Rajoy se ha retirado a su porque plaza. Rajoy era funcionario, pero Felipe González o Aznar están en sus historias también. Sí, ¿Y bien que hacen? Pero insisto, no están delante de un juez. Pero no han rescatado una aerolínea venezolana que no era estratégica para España. Vamos a ver si influyó. Pero insisto, pero presunción de inocencia. Que aprueba el Consejo de Ministros. Pero ya está sentenciado. Pero ya está sentenciado de que Zapatero influyó en eso. No lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no voy a decir ni que sí ni que no, porque yo voy a respetar, insisto, la presunción de inocencia. Pues yo, por los indicios que hay investigados por indicios, yo no he visto mensajes directos de Zapatero con nadie, hablando con nadie. Yo he visto mensajes de terceros hablando de Zapatero, eso sí. Pero bueno, en todo caso, eso es lo que se está investigando. Zapatero corriendo en Julito, por supuesto. Claro, pero entonces cuando hablemos de los negocios, bueno, pues yo creo que era un negocio legítimo. En el negocio de lobby o de la consultoría, se quiere decir de forma más fina, pero la consultoría y el lobby tienen una muy fina línea de división en tantas ocasiones. Bueno, pues se dedicó al tema del lobby. Perfecto. ¿Que podría haberlo dicho a la opinión pública? Estoy de acuerdo, porque no entiendo ese afán de ocultar una tarea que es legal en España y a nivel mundial, que es el trabajo de lobby, el trabajo de grupo de presión. No entiendo por qué lo intentó ocultar, las cosas como son. No entiendo. No lo entiendo. Bueno, desde un punto... Hombre, claro que lo entiendo. Lo digo desde un punto de vista irónico, me refiero. Claro que lo entiendo porque querría ser diferente al resto de expresidentes que se dedican básicamente a lo mismo. Lo entiende todo el mundo. Ya está.
Que las joyas las asociásemos hasta hace nada a la viuda de Franco y ahora las asociemos a Zapatero, eso es una realidad. Y después, lo de las hijas, yo creo que también lo entiende todo el mundo. Utilizar a tus hijas de testaferro. ¿Pero cómo de testaferro? Pero vamos a ver, presuntamente. Godefab es una empresa que vendió contenido periodístico a múltiples medios de comunicación, a derechas y izquierdas. Me consta absolutamente que el trabajo que hacen es espectacular a nivel... El trabajo que hacen es... La maquetación es perfecta, pero llevarse medio millón de euros por maquetar, por poner página 3 y el nombre, me parece... Pero vamos a ver. Si tú lo quieres defender, no, por supuesto lo voy a defender porque sé de primera... Pero vamos a ver, sé de primera mano el trabajo que hacen las hijas de Zapatero. Lo puedo certificar. ¿Por qué lo sabes? ¿Has trabajado con ellas? Yo no he trabajado con ellas, pero sí que tengo directores de medios de comunicación que, aparte es que puedo decirle... Que alaban a las hijas de Zapatero. Pregúntale cómo aumentaron sus ingresos al año que Chema Garrido, el director del Plural, que además es compañero y amigo, ha contratado a las hijas de Zapatero. Sí que es verdad que lo que dice, lo que habla la UCO es que en este caso... ¿El aumento de patrimonio? El aumento de patrimonio y que en este caso concreto, para la empresa, para la consultora de Julito, era... pírrico, era una gran cantidad de dinero, pero era un trabajo poco laborioso, vamos a decirlo así. Que era maquetar 3 o 4 cosas. Era lo de Negreira con el Barça. A un precio... Pero lo que no se puede decir es que sea una empresa fantasma de testaferro, porque, insisto, trabajar... pero luego nadie habla de empresa fantasma. Aquí es que nadie habla de empresa fantasma. Si estaban cobrando a precio de mercado o no, de que estaba inflado para caer bien. Seguro. Bueno, no lo sé, pero lo que no se puede decir es que fuera una empresa fantasma. Lo que yo puedo certificar al 100% es que trabajaban de verdad. Trabajaban de verdad. Trabajaban de verdad. Hacían servicios a medios de comunicación, a periódicos de verdad. En cualquier caso, Hugo, si finalmente se demuestra que las hijas de Zapatero han sido imputadas por este caso, la irresponsabilidad del padre es... A mí me cuesta yo estoy deseando, de verdad, que esos medios de comunicación me contraten para poner Página 7 y me paguen esa cantidad de dinero. Lo estoy deseando, de verdad. Pero yo soy Josué Cárdenas, no me apellido Zapatero. Si me apellidara Zapatero, yo estaría ahí y cobraría. Y esto la gente lo entiende. Y segundo, Zapatero en sus mítines... Hasta el 23 de julio, hasta el 23 de julio, hasta la campaña andaluza, nos decía que ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a mucho. Y nos daba unas lecciones de lo que era la pobreza, la austeridad, arriba parias de la tierra, nos cantaba famélica legión. Eso se llama hipocresía. Y hemos visto que se lo lleva crudo. Pero, insisto, en parte hay hipocresía. Eso tendrá un juicio político. Pero lo que te estoy diciendo es que la hipocresía no es delito. Entonces, la hipocresía es una... Por eso digo que... se lo podemos reprochar. Por eso digo que... Claro, pero aquí hay dos dimensiones. La judicial, y creo que se están mezclando, la judicial y la moral. En la moral yo soy el primero en decir que aquí ha habido... hipocresía, desde luego, indiscutiblemente. Hipocresía, desde el punto de vista de que se intenta ocultar, que se hace un trabajo de lobby, que es legal, insisto, que es legal y es totalmente legítimo. Eso no lo está investigando el juez Calama. Pero es que es una cuestión que atañe... Claro, no engañemos a la gente, no está investigando porque haya dado yo no estoy engañando una charla yo no estoy engañando a nadie. No es eso lo que se está investigando. Yo no estoy engañando a nadie, lo estoy diciendo porque esto afecta... Se está investigando un contrato que se da a sus hijas y que se llevan medio millón de euros y que ese dinero puede venir del rescate de Plus Ultra. Es un entramado y lo estoy diciendo porque es una cuestión que atañe a la dimensión moral en estos momentos de Zapatero. Fenomenal. Entonces, es por lo que estoy diciendo. Por supuesto que no es ilegal trabajar en eso y por supuesto que no está investigando, pero desde luego la gente, la opinión pública ha descubierto, incluso la de izquierdas, ha descubierto que también en Zapatero se dedicaba a temas de lobby, como se dedicaba a Aznar y como se dedica a Felipe González. Estoy deseando que Zapatero vea este programa, destituya a Luis Arroyo y te fiche como portavoz. De verdad, Hugo, sí, la verdad que... lo bordas, tío. Porque yo quiero ser... No lo hagas, Hugo. Ecuánime con la información que se da. Soy el primero en reconocer que aquí hay muchas cosas que tiene que explicar Zapatero, muchísimas, infinidades. Sí, pero que no lances ese mensaje, Hugo, de que se investiga por sus labores de lobby. Que yo no he lanzado ese mensaje. Eso es mentira. No se le ha investigado nada por sus labores de lobby con quien sea y con quien quiera. Vamos a ver. Soy periodista, he leído el informe de la UDEF, sé que hay dos causas abiertas, una pieza separada, que es la de las joyas, la pieza principal es la del rescate de Plus Ultra por tráfico de influencias, presuntamente. Punto. Estoy hablando de la otra dimensión, que es la moral. Pero la gente la moral... Entonces, y la moral también la afecta. No, pues Aznar también... Yo creo que en estos momentos incipientes de instrucción le afecta más a Zapatero a día de hoy la moral en estos momentos que la judicial. Es que la moral la moral en estos momentos, la moral que la judicial. Es lo que más le preocupa a Pedro Sánchez y al PSOE, lo moral y que le puede hacer daño moral. Porque Zapatero ha dejado de ser el faro a convertirse en un punto de luz en el suelo. En una LED. Eso es lo que le preocupa a Sánchez, esa moralidad, esa superioridad moral. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta seguimos hablando de asuntos políticos con este debate tan encendido que tenemos esta noche.
Seguimos en cuestión de prioridades con Hugo Pereira, Elena Salamanca, Josué Cárdenas y yo. Yo siempre estoy aquí. Bueno, tras la decisión ayer de la mesa del Congreso de impedir votar 2 enmiendas, una de Junts y otra del PP, instando a la Cámara a que Pedro Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones anticipadas, hoy el cara a cara entre Feijóo y Sánchez se ha centrado en este polémico veto. Aunque la enmienda no va a votarse, el debate ha dejado en evidencia la fragilidad parlamentaria de Sánchez y que cada día tiene menos apoyos. Laura. Y Feijóo ha sido especialmente duro con este tema. Le acusa al Gobierno y a la presidencia del Parlamento, controlada por el PSOE, de tener miedo y de impedir una votación que dejaría en evidencia la pérdida de la mayoría absoluta. Reclama una vez más elecciones. Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. Si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro. No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B. Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¡Se van a celebrar! El vicepresidente primero de la mesa de la Cámara, Gómez de Celis, del Partido Socialista, justificaba así como van a ver la decisión de vetar la votación que promovían las enmiendas de Junts y del Partido Popular. Es una prerrogativa que tiene la mesa de valorar si jurídicamente se atienen al reglamento pues las propuestas realizadas. Y en este caso concreto es evidente que es una especie de fraude de ley, puesto que ante la no valentía de presentar una moción de censura, que es lo que corresponde y según dice la Constitución, pues se trata de realizar una especie de triquiñuela, de fraude de ley, sorteando lo que también establece la Constitución, que es una prerrogativa del presidente del Gobierno el convocar una moción de confianza. Por tanto, que convoque la derecha, el Partido Popular, la moción de censura. Pero el año pasado se admitió la cuestión de confianza de Junts, porque este año no se ha admitido esto. Gracias. Se trata de una decisión que no ha sentado nada bien a Partido Popular y a Junts. No lo comparten y creen que el veto tiene una justificación partidista. Señor Armengol, ayer nos robaron el derecho a votar una enmienda y hoy nos roba el derecho a réplica. Es usted una vergüenza para esta Cámara, se lo tenía que decir, señor Armengol. Quien tiene miedo prohíbe, y lo que vamos a vivir con la prohibición de la mesa de una votación es la gran evidencia de la debilidad extrema de este gobierno. Es un gobierno débil y cada vez más asediado por la corrupción. Y el PNV, por su parte, exige al Gobierno que adelante las elecciones, pero condicionándolo a los presupuestos. Es decir, si los presenta y no tienen el respaldo de la Cámara, quieren que se vaya a las urnas. Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presente los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones. Aguantar sin contenido no tiene ningún sentido. Yo lo que le pido al Gobierno, al presidente del Gobierno, que más allá de decir que los otros son peores, que eso ya lo sabemos, que llenemos de contenido lo que quede de legislatura. Bueno, más de lo mismo, los socios aprietan, pero no ahogan. Josué, ¿va a ser así hasta las próximas elecciones de 2027? ¿Se va a atrincherar Pedro Sánchez en la Moncloa sin elecciones anticipadas? Según Sánchez, sí. Sánchez quiere estar 8 años más. O sea, si por él fuese o fuera, pues va a estar toda la vida. O sea, le encantaría estar toda una vida, como aquel tango. Yo creo realmente que los socios deben pasar de la palabrería a los hechos. Junts ha hecho un pequeño amago, pero la figura de la moción de censura, ahí estoy con el vicepresidente de las Cortes, la moción de censura es una figura perfectamente constitucional, que se presente y que juguemos el partido de la moción de censura, que cada uno se retrate. El PP tiene que dejar de sacar el ábaco y ver si cuadran las fichas que le dan para poder sacar a Sánchez y que la presente, porque moralmente creo que este gobierno se merece una moción de censura para que los socios se retraten, para que veamos realmente quién sigue comiendo del alpiste que conglomera el gobierno y quién
se opone realmente Lo y que quiere ocurre, otra alternativa. Josué, y tú lo sabes perfectamente, que en las prioridades de Junts lo primero es no ir de la mano con Vox a ningún sitio. Lo segundo ya sería la moción de censura, Bueno, lo cual yo no entiendo, quiero decir, porque al final, si tú consideras que tenemos un gobierno corrupto, un gobierno que se está resquebrajando, da igual con Estoy de quién vas acuerdo, la mano, pero ¿no? la prioridad de Junts es que Alianza Catalana no le coma en Cataluña. O sea, yo creo que esa debería ser su prioridad absoluta y veo en las encuestas que Alianza Catalana ya es una realidad en Cataluña absoluta e indiscutible y que Junts se va a quedar en tierra de nadie defendiendo a una Nogueras que coge al Papa por el brazo y le dice "Do you speak Catalan?" y a un Puigdemont que yo no sé ya qué pinta en la política española. Claro, pero... Entonces, yo creo que un paso importante, a pesar de que es un partido, pues es el partido de Convergencia, o sea, no voy a desvelar quién es Junts, ¿no?, y lo que han hecho contra España, pero sí que es verdad que sería un partido que podría formar parte de esa moción de censura que desbancase a Sánchez, al igual que le entró con una moción de censura. Otro de los objetivos de Junts es que Puigdemont pueda volver a España, que es lo que también están buscando, es ganar tiempo, que llegue al Constitucional, que el Constitucional anule la euroorden y que este señor pueda venir aquí, porque es lo que lleva buscando y es lo que él teledirige y manda desde donde está. Eso, ¿cómo lo consiguen? De la única manera que lo puede conseguir es siguiendo apretándole las tuercas a este presidente del Gobierno, que es como llevan desde el día 1 de la legislatura. Entonces, yo creo que también juegan mucho vamos a hacer como que presentamos esto, que sabemos que no va a llegar a ningún lado. Y a seguir tirando. Y a seguir tirando, porque es como mejor van a estar. Porque lo que las encuestas dicen, si esas encuestas luego se traducen en resultados, es que ellos van a ser irrelevantes en una próxima legislatura, en un nuevo gobierno en el que lo lógico, si es como dicen las encuestas, es un gobierno PP-Vox que sumaría por encima de los 200 escaños con muchísima fuerza en el Parlamento, ¿no? Entonces, ellos saben perfectamente que donde mejor están y a quien más le pueden sacar es a este presidente del Gobierno. Yo me pregunto, y a este ¿de gobierno? qué le sirve o qué rédito electoral puede conseguir Junts cuando presentó aquella cuestión de confianza, ahora esta iniciativa que está, digamos, a medias entre una cuestión de confianza parece que y van una contra moción de censura, el Gobierno, porque... pero no consiguen nada, el resultado siempre es vacuo. Sí, bueno, porque al final tampoco quieren conseguir nada, entiendo. Es un poco, pues eso, Alianza Catalana, que a ver si podemos parar por aquí, pero por aquí tenemos que seguir, y tampoco escuchar pues un rufián, que creo que la frase ha sido, vamos a seguir llenando de contenido la legislatura. ¿Usted qué quiere decir? O sea, en concreto, ¿de qué me está hablando? Que quiere vivir en Madrid más. Llenar de contenido la legislatura. Bueno, a ver, si contenido puede haberlo. El problema es que ese contenido, que son bueno, leyes, no hay ni contenido porque no se aprueban leyes, porque no hay presupuestos, llega porque no hay nada. Adelante, o sea, tenemos un gobierno que no gobierna. En política funciona a nivel de estrategia el mal menor. Y el mal menor es que ningún socio de Sánchez, la opinión pública, los vea como que llevaron a Vox, es decir, a la extrema derecha, al gobierno. Eso es mortal. Es decir, bueno, la extrema derecha... Bueno, puede ser mal... ¿No dice puede ser, Pereira? pues por supuesto lo digo yo, pues dando mi opinión. Si te parece, voy a decir tu opinión. Yo mismo, ¿no? Digo, sería absurdo, ¿no? Es decir, si yo vengo aquí a decir lo que tú piensas, sería absurdo. Yo diré lo que yo pienso. Me hace gracia que en la dialéctica dicho lo cual, de los que nos dedicamos a esto, decimos Podemos y nos quedamos tan panchos. Pero siempre que decimos Vox... Ultraderecha, mega turboderecha, qué miedo que viene. Oiga, que están gobernando en Castilla y León. No le va mal tampoco a Vox, llamándolo intento hacer un análisis. Entonces, digo, ¿puede ser muy nefasto para Junts que se vea como que sigue sosteniendo a Sánchez? Pero yo te pregunto, Hugo, ¿crees que le merece más la pena a los socios mantener al actual gobierno que alinearse en una votación con Vox para hacerlo caer? No, pero porque, vamos, el resultado final no es tan solo alinearse, es llevar a Vox al gobierno. O sea, está claro, las encuestas todas las dicen, salvo Tezanos. No, habría que votar. Salvo Tezanos, pero es evidente que se convocan, o sea, que se alinean efectivamente con PP y como llega el gobierno... Lo hacen porque saben que no van a salir y porque... Por supuesto, pero vamos, esto aquí nadie... Por supuesto, nadie... No es por salvarnos de la extrema derecha, porque vienen a salvarnos al mundo de la extrema derecha, porque claro, cuando llegue la extrema derecha se va a acabar el mundo. No, Elena, es porque no quieren perder y porque, y lo que le han sacado a este gobierno, que muchas cosas sabemos y otras ni sabemos lo que le han sacado a este gobierno. Esto de que no quieren perder... Bildu en un próximo gobierno no va a sacar nada de lo que está sacando. Vamos a ver, Elena. Pero Bildu está calladito. A ver, Bildu de la corrupción. Bildu ha dicho, Bildu ha hablado claramente. No es el momento de que haya elecciones anticipadas. Hombre, ¿cómo va a ser el momento? En fin, le queda un año. En un año tampoco son 5 años. O sea, le queda un año. Entonces, yo creo que fundamentalmente es también, o sea, yo entiendo que, vale, que no quieran salir del gobierno, que no quieran ver la tostada, eso puede ser un factor, pero yo creo que el principal es para que no queden de tontos.
Porque, hombre, pero porque la para ultraderecha, salvarnos de la la ultraderecha Vox lo que quiere es meter en la cárcel, lo dijo textualmente, a una persona que se llama Carles Puigdemont. Entonces, quedarían de tontos. De tontos, elevados. Que rindan de la justicia española. La ultraderecha Vox quiere ilegalizar a Bildu. Entonces, en fin, esos socios, por supuesto que no. Yo no estoy en contra de legalizar un partido político, tan siquiera Vox. No, entonces, o sea, tan siquiera Vox. Que la que escribía Ortega vuelve al zulo, que es Merche Izurúa, esté legalizado y sea un interlocutor más. Yo soy más de legalizar partidos que de ilegalizar partidos, salvo aquellos que van en contra de la democracia, como por ejemplo Falange. Entonces, cuando tú ensalzas a un dictador en la calle levantando el brazo, ensalzar a un dictador es sinónimo de ir en contra de la democracia. A Franco. Entonces, por supuesto. Entonces, Franco metió a varios falangistas. Bueno, estamos hablando de Pedro Sánchez. Claro, por aclarar, dicho lo cual, entonces yo creo que fundamentalmente es por no quedar de tontos. Es decir, el resultado final es que Vox llega al gobierno. Con lo cual, yo creo, por mucho que digan, yo creo que la única remota posibilidad de que haya una moción de censura en España es imputan al PSOE y hay pruebas contundentes de financiación irregular. Este es el gran problema. Y creo que en ni con España, esa. Y aún así. Creo que ni con esa. Pero querido, este es el gran problema de España, que veamos a Vox como la quinta esencia del mal. Y a Bildu un partido la de quinta flores... no, la primera, José. La primera, vale. La quinta no. Y quinta Bildu, queda muy lejos. Y Bildu, en cambio, un partido maravilloso que solo presentó a gente yo jamás votaría a Bildu. Pero que solo presentó a gente con delitos de sangre en las últimas elecciones municipales. Sí, pero Bildu, que solo hizo ese detalle. Que solo tiene Arnaldo Tegui, que fue el secuestrador de Rupérez. Entiendo que tú sabrás. Y que fue la persona que Emiliano Revilla, el empresario, lo intentó matar. Pero oye, que solo han hecho eso. Como tú sabrás. Ese es el gran problema que tenemos. Pero deja hablar. Bildu, como tú sabrás, es una amalgama de partidos políticos. Sí, maravilloso. Por supuesto, está Sortu, que es una vergüenza, que es la continuación de Batasuna. Pero en cambio Amaiur y está otro que se llama Alternativa, que es la de Óscar Matute. Que los que aplaudían a los terroristas ahí jugándose la vida Óscar Matute para que ETA no matara. Este programa hablando de la moral, ¿no? Una cosa es la justicia y otra la moral. Entonces Bildu, en cuanto a moral, debería estar fuera de... Deja mucho que... Vamos, ¿no? Otra cosa es que tienes que ligar un partido. Y daría un paso importante si condenara los asesinatos de ETA, que todavía no lo ha hecho. En cualquier caso, el Partido Nacionalista Vasco, que no hemos hablado de él, decía su portavoz que si no presenta los presupuestos, no solo que no lo presente, si no se acuerdan unos presupuestos, tiene que convocar elecciones anticipadas. ¿Creéis que PNV llegaría a ese extremo de romper con el gobierno si finalmente no hay presupuestos, que parece que sí los va a haber? Pero si gobiernan con el PSOE en Euskadi, en País Vasco. Sí, pero bueno, el PNV nos tiene acostumbrados a que allí gobiernan con el PNV. Pero que está muy bien gobernando con el PSOE. Es que, insisto, queda un año. Yo digo una cosa, compañeros, iba a decir chicos, sois tan jóvenes, qué descrédito, ¿no? Todo. O sea, nadie nos creemos nada de lo que dicen nuestros políticos, sean quien sean. Porque al final están amenazando, pero es una amenaza que se queda en nada. Están diciendo que caería el gobierno, pero sabemos que no lo van a hacer. En fin, no sé. Queda un año. Nadie va a romper el statu quo que hay actualmente a nivel de gobierno, autonómicos y central, a nivel de acuerdos y demás, por un año. Nadie lo va a romper, insisto. Creo que ni con la imputación, si es que se llega a producir en algún momento de nuestras vidas la imputación del PSOE como persona jurídica por financiación irregular, creo que ni con esas. No, ni con esas. Creo que ni con esas. Ni con esas. Bueno, pues es el límite que llegarán pero dirán, hace falta pruebas contundentes de financiación irregular del PSOE. Insisto, si es que hubiera esa posibilidad de que se imputara al PSOE. La situación actual y lo que llevamos viviendo con este gobierno, con Pedro Sánchez desde que llegó al Partido Socialista, ha superado todos los escándalos y todas las expectativas de hasta dónde puede llegar un presidente del gobierno con sus socios, con sus relaciones. Hemos visto qué pasó con Ábalos, que podemos contarlo todo, pero que ya todo el mundo lo sabe, y era el ministro más fuerte del gobierno, era el más cercano, era secretario de organización del PSOE. Todo lo que hemos sabido de la prostitución, todo lo que hemos sabido de Santos Cerdán, todos los negocios que hemos sabido, la mujer de Pedro Sánchez, que ya veremos qué dice la justicia. Yo por eso voy por el lado de la justicia, por el lado de la moralidad, puede ser otro debate.
su hermano. Creo que se han traspasado unos límites. Es que por el lado de la moralidad, Elena, caen todos. Claro, claro. Por el lado de la moralidad caen todos. Bueno, todos de este gobierno en concreto. Por eso meter... Bueno, pero meter en el mismo saco en este momento a todos, creo que es injusto. A los políticos. En Zimbabue hay políticos corruptos. En Zimbabue muchísimos en el mismo saco. En Cabo Verde, que nos ha empatado, en Cabo Verde hay políticos malísimos. Pero estamos hablando de quien nos gobierna. Podemos hablar de los políticos de Cabo Verde. Cuando Pedro Sánchez estaba con sus 5 días de descanso y porque estaba muy enamorado de su mujer y de controlar qué estaba pasando con su vida, era cuando las cloacas se estaban poniendo en marcha. Era cuando, o sea, hasta ese punto este señor salía en una comparecencia pública con cara como muy compungida y diciendo que todo estaba contra él y que él necesitaba 5 días de no hacer su trabajo, que es ser presidente del gobierno de mi país. Usted descansa 5 días. Están manteniendo una vergüenza. Están manteniendo. Estás mirando, Elena, como si defendiera los 5 días. Que no hay me parece una vergüenza lo de los 5 días de vacaciones de Sánchez. Yo jamás lo defenderé. Orden en la sala. ¿Cuántos políticos son capaces de hacer eso? Quiero que hablemos también, para no ir para atrás, vamos para adelante, porque la actualidad, esto es de ayer. Ayer la mesa del Congreso, echó para atrás, vetó, trabajó de forma casi acelerada y marrullera, podemos decir también, con votaciones por WhatsApp, para que no se llevaran a cabo, para que no se aprobaran esas 2 enmiendas que presentaba Junts y el Partido Popular, en las cuales se instaba a las Cortes a disolver las Cortes y a pedir al presidente, que es el que tiene la prerrogativa de convocar elecciones, que lo hiciera. ¿Qué os ha parecido el papel de Francina Armengol y del resto de la mesa para que de forma, en fin, rápido y corriendo, una vez que se registraron, evitaran esa imagen política que hubiera sido una imagen bastante desastrosa para el gobierno? Yo reconozco que tengo un conflicto interno personal, porque por una parte en varias cuestiones el Congreso siempre hace lo mismo, y es meter un cajón las votaciones, las PNLs, que no tengan tan siquiera trascendencia a nivel jurídico, es decir, porque una PNL es una proposición no de ley, ¿no? O sea, no tiene trascendencia más allá de la votación en el Congreso. En fin, pero mete mucho en el cajón, demasiado. Entonces, la democracia está para debatir, para hablar y, por supuesto, para que los partidos políticos pues, puedan mostrar su punto de vista. Y esto no es una vez, sino es sistemático. O sea, el cajón, digamos, en el Congreso de lo que está metiendo es amplio y variado, ¿no? Eso a mí no me gusta, desde luego que no me gusta. También digo una cosa, tampoco me gusta que se haga un uso espurio del Congreso, porque votar si hay que convocar elecciones o no, cuando es una prerrogativa propia del Gobierno, en fin, esto es una chorrada. Entonces, que se pierda el tiempo. Bueno, es una chorrada con una trascendencia política bastante importante. Que se enfoque de diferente forma. Que se enfoque que la PNL, si quieren posicionar, si quiere el PP, o Vox, o la derecha, o la oposición, que se posicionen los socios de Sánchez en qué harían, si quieren o no elecciones, pues que la enfoquen de diferente forma. Pero lo que no que piensen, yo que sé, pues oye, en otra pregunta, en una posibilidad de moción de censura, lo que quieran, pero lo que no pueden hacer o lo que no, por supuesto que pueden hacerlo, lo que no es de recibo es que hagan una PNL para convocar elecciones cuando es una prerrogativa propia, insisto, de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno. Es una prerrogativa exclusiva de él, pero cuando se presentó la moción de censura en febrero de 2025, Junts, la cuestión de confianza, perdón, también era una prerrogativa del presidente. Bueno, pues que lo que tienen que hacer es presentar una moción de censura. Vamos a ver. Que es la prerrogativa propia de los diputados del Congreso para echar al Gobierno es la moción de censura. Claro, no quieren presentarla porque van a perderla, lo entiendo. Pero entonces que no hagan uso espurio de preguntas absurdas o de otros instrumentos que no son propios de la Cámara, del Congreso. Tiene un instrumento, insisto, que es la moción de censura. Que lo pueden articular. Oye, y lo vería perfecto que la oposición articulara una moción de censura. Lo vería perfecto porque es trabajo de la oposición hacer oposición al Gobierno, por supuesto, es legítimo, y lo vería perfecto. Pero lo que veo absurdo, insisto, es esa pregunta de, oye, ¿tiene que convocar elecciones o no? Pues mira, pues lo decide Pedro Sánchez. Dicho lo cual, hacen mucho esto de meter en el cajón, en el Congreso, muchas PNLs que no son absurdas, que son necesarias o que son al menos interesantes. O sea, eso lo hacen mucho y eso, por supuesto, que lo criticaré. Porque hay una conexión entre el presidente del Gobierno y el Parlamento la mesa, bastante cuestionable. Y al Gobierno se le permite presentar iniciativas, bajar el IVA de no sé qué, las pensiones, otros temas, y venga, vótame, y si votas en contra te digo que me has votado en contra de las pensiones, cuando había toda una retahíla de otros temas metidos en ese cajón. Hasta Armengol, la figura del presidente del Congreso era una figura más o menos equilibrada, podía tener tendencia política, evidentemente, pero equilibrada. Y estamos con una mujer que gobierna el Congreso de los Diputados con el carnet del PSOE en la boca. Esto fue la mesa del Congreso. Bueno, la mesa del Congreso con Armengol, por cierto, pero una mesa del Congreso, lo que hacen votaciones son diferentes portavoces. 10 minutos hablando, déjanos a los demás.
Bueno, liderada por PSOE y Sumar. Claro. Francina Armengol, rápido y corriendo, frente a un informe de letrados que decían que Bertrán Endongo, mi compañero de periodista digital, había cometido un error leve en la Cámara de las ruedas de prensa y en la Cámara del Congreso, han cogido rápido y corriendo y le han expulsado. Parece ser que 3 meses, no se ponen muy de acuerdo, pero le han expulsado 3 meses. No, pero había un informe de los letrados. Normal. Y rápido y corriendo. No, normal no. Sí, es una anomalía que dejemos que el poder político decida quién es periodista y quién no. Es que porque el día que cambie el color político, a ver qué periodistas van a temblar que ser y los quién propios no. periodistas. Los propios periodistas. Bueno, un colegio de periodistas. Los que votan cosa que no a Merche Izpurúa como mejor parlamentaria. A nosotros mismos. Los periodistas bueno, no hablemos de nosotros mismos, insisto. No, pero quiero ponerlo como ejemplo de cómo Armengol actúa. Y rápido y corriendo a nuestro compañero nos lo han sacado del Congreso, ¿no? Entonces realmente hay un sectarismo real y no se puede seguir defendiendo a P.S. O sea, Armengol es, digamos, una especie como de anexo a la realidad de Pedro Sánchez y a lo que manda Pedro Sánchez. Y lo vimos el otro día. El Papa da un discurso absolutamente impoluto, apolítico. Apolítico, no se metió nada. Apolítico. Antes le faltó decir prioridad nacional, dijo identidad nacional. Bueno, le faltó, o sea, excluyó la palabra prioridad ya para que no fuera totalmente evidente, porque evidente ya era. Entonces, para que no fuera ya del todo, absolutamente, 100% por favor, evidente, déjame hablar. Entonces, en la 1 ha encantado el discurso del Papa, o sea, no sé qué pasa. El caso es que está muy progre, entonces. Armengol hizo un discurso absolutamente sectario, en el que habló de ideología, en el que habló de cambio climático, en el que habló de feminismo radical, en el que habló de una serie de mantras que a Armengol le pueden gustar mucho, pero Armengol primero tiene que dar respuesta en la justicia con el tema de mascarillas en Baleares, en la época del COVID, y después ser un poco más abierta, no quitarle la palabra a ciertos diputados, no admitir unas propuestas del gobierno y no de la oposición. Entonces yo creo que animo a que el próximo presidente que venga, se llame Feijóo o se llame como se llame, que tenga un presidente del Congreso que sea pues eso, más libre del carné de partido de lo que es Armengol. Y volvemos al tema de la estética, que por favor Armengol también mantenga el decoro estético, porque ver a Armengol... ¿No te parece que vaya bien vestida? No, ni muchísimo menos. O sea, las señoras que van a la piscina en mi comunidad van muchísimo mejor que Pero ahí viene en defensa de Armengol que yo creo que ella cree que va bien. Ah, bueno, entonces si ella cree que va bien... Claro. Entonces, pero yo creo que ella se pone sus vestidos temas, y entonces ella cree que yo me meto con las corbatas y poco más. Era para redondear. Para redondear. Ahora redondeamos más, que nos faltan todavía más asuntos que analizar. Enseguida volvemos. Bueno, hoy Chema Nieto nos dibuja un suceso con cierto misterio que ha ocurrido en la provincia de Valladolid y que ha provocado también un enfrentamiento en el campo. Vean cómo lo hila con Leire Díez. Esta mujer está en todas partes. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Vivimos desde el miércoles pasado en un gran misterio en Castilla y León, rodeado de sombras y de incertidumbres. La muerte de 14 ovejas en la Cañada Real Leonesa, en el tramo entre Tordesillas y Torrelobatón. 14 ovejas fallecidas repentinamente junto con el mastín que las acompañaba de un rebaño de 1.700. El Laboratorio de Sanidad Animal de Burgos dice que no hay restos de fitosanitarios, ni pesticidas, ni productos químicos. También se ha dicho que las ovejas pudieron fallecer por comerse el trigo verde que les sienta fatal de los agricultores que invaden la cañada. Pero entonces, ¿por qué falleció el mastín? ¡Qué misterio! Yo empezaría por mirar en la agenda de Leire Díez, que está detrás de todos los misterios que vivimos en España. Claro que en esa agenda hay más lobos que ovejas. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues en la agenda de la fontanera del PSOE seguro que aparece cualquier día también la alcaldesa de Palencia, la socialista Miriam Andrés, porque, bueno, la verdad es que le tenía bastante tirria. Dice la mandataria palentina que, hoy nos ha contado a los medios de comunicación cómo fue su relación con Leire y el daño que le hizo. Escuchen. Fue una de las artífices por las que yo me borré de Facebook, porque era pues una persona que manejaba las redes sociales con una vehemencia tremenda y un ataque personal increíble a quienes no opinábamos así, ¿no? Así que sí, es conocida, es una gran conocida.
en muchas zonas del Partido Socialista. Importante esa frase, era una gran o es una gran conocida en muchas zonas. Menos mal, Elena, que alguien del Partido Socialista lo dice, que no era una militante más, pasaba por aquí, Antoñita la Fantástica. Eso es lo que le hizo mucho daño a Miriam Andrés. Eso es lo que le ha salvado a Zapatero, de que también dije, porque claro, con Zapatero ya no podían decir que no lo conocían. O sea, claro. Con Ábalos estuvieron ya casi que, bueno, no me relacionaba tanto con él, decía Sánchez, no. Y Leire empezó siendo una desconocida, luego siguió siendo que, bueno, con la directora de la Guardia Civil, no se vio, bueno, sí, se vio para un café, no, se vio ya para 2 tés, acabaremos en los gin tonics. Pero fijaos la labor que hacía Leire Díez antes de toda la trama y de toda la fontanería, aunque bueno, yo creo que esto es parte también de la fontanería del Partido Socialista, que a los cargos importantes o relevantes del Partido Socialista, que eran pues a veces críticos, porque Miriam Andrés es verdad que a veces ha sacado la patita, ha dicho cosas que no han gustado en Ferraz, les atacaba constantemente desde las redes sociales. Es una vergüenza que Santos Cerdán, que era secretario de organización del PSOE, es decir, un altísimo cargo del PSOE, en fin, hubiera contratado, porque le han pagado, eso ya está certificado, ya se conocen los pagos, hubieran pagado a esta cloaca. Porque efectivamente Leire Díez hacía trabajo de cloaca, como es evidente. Entonces, es una auténtica vergüenza que le hayan abierto las puertas. Yo no sé hasta qué punto era conocedor o no Pedro Sánchez de que Leire Díez estaba siendo, ya no trabajando para el PSOE, sino contratada, o sea, siendo pagada por el Partido Socialista, además, con unas cantidades, en fin, bastante interesantes. Sí, elevadas, sí. Interesantes. Yo no sé hasta qué punto era o no conocedor Pedro Sánchez. Lo que sí que sé, y es evidente, es que estaba haciendo un trabajo de cloaca que es totalmente reprobable absolutamente, pero ya no efectivamente intentando conseguir información de jueces, de fiscales, para atacar incluso también, en fin, pues al coronel Balas, quiero recordar que habían, sino era también trabajo de ir contra los suyos que se salían del tiesto. Es decir, era un trabajo de fontanería totalmente agresivo, incluso hasta contra los suyos. Insisto, tienen que dar también muchas explicaciones en ese sentido. Yo no sé hasta qué punto Sánchez o no, Hombre, la agenda, si esto era en las agendas de Leire, si esto, bueno, parece ella buscaba... ese punto buscaba una reunión con Sánchez. Eso bueno, está claro. No, y buscaba un abogado para el hermano de P. ese punto. Y buscaba, yo creo que una reunión... Si te están buscando un abogado para tu con Pedro hermano. Sánchez. Yo no sé si se produjo o no esa reunión entre Leire Díez y Pedro Sánchez. Yo no sé si esto es una maniobra propia de Santos Cerdán para intentar destacar dentro del Partido Socialista. Mira lo que yo he conseguido, porque también se sabe que Santos Cerdán iba con información a Pedro Sánchez y demás, que supuestamente conseguía Leire Díez a través de prácticas fíjate, Hugo, muy oscuras. En el caso de la alcaldesa socialista de Palencia, que es una cosa menor, no se puede hablar de delito ni mucho menos, a mí me gustaría saber, y a ver si un día tengo la ocasión de preguntárselo a Miriam Andrés, si cuando ella notaba estos ataques furibundos, muchas veces, por parte de Leire Díez en las redes sociales, ella lo trasladó a Ferraz. ¿Y qué le dijeron? Porque ella al final lo que tuvo que hacer es cerrar su cuenta. Y entiendo que ante la desprotección de su propio partido, ¿no? Lo cual me parece lamentable, ¿no? Ferraz y Leire van en la misma frase, por lo tanto yo creo que Ferraz siempre se pondría del lado de Leire y no de aquellos críticos que, nunca mejor dicho, critican la deriva del Partido Socialista, como es Paje o como son otros, incluso exmiembros del Partido Socialista. Es una auténtica vergüenza que hayamos tenido un personaje como Leire, o sea, es una suma más a todo lo que representa el Partido Socialista. Vale más, dijo en una entrevista en el Montañés anteayer, que vale más por lo que calla que por lo que habla. Es decir, sí, lo tengo claro. Pánico habrá en el Partido Socialista que tire de la manta. Sí, yo creo que no tirará, porque esta mujer, hombre, es un auténtico invento de la factoría Ferraz y yo creo que le tendrán algo No, ya llegó preparado. inventada. Si es que el tema es que ya llegó inventada, Leire Díez. El tema es que le pagaron, lo cual es una vergüenza, que le hayan pagado a una mujer que ya estaba inventada en su trabajo de cloaca, en su trabajo con Pérez Dolcet, me refiero, si hacían el team, el grupo. Entonces, pero ya ella estaba no se quería inventada. vender, que era una periodista que hacía un libro. PSOE. Lo que hizo el PSOE fue pagar a una persona que ya se conocía, que ya se sabía que hacía labores de cloaca junto a Pérez Dolcet. Entonces, en fin, tampoco... Bueno, o sea, hay que las fotos abalanzándose en Pachi López, por ejemplo... Lo cual es grave, es grave que Santos Cerdán, en su momento secretario de organización del PSOE, hubiera articulado la contratación, por así decirlo, de Leire Díez, hubiera pagado el PSOE con Santos Cerdán. Es una vergüenza injustificable. Sabían lo que contrataban y sabían lo que injustificable, buscaban. pero ya estaba inventado. O sea, ya cuando le pagaron ya estaba inventada. O sea, no es que le pidieran cosas. Buscaban lo que quería un perfil muy concreto. Y que conocía el partido, que conocía, pues ya ves, para llegar a todos los tentáculos y tocar todas las... Creo, y de verdad que no miro a nadie, pero que me gustaría, y la ciudadanía tiene derecho, que sepamos quiénes son los 61 periodistas de Leire. Pero, y mi pregunta es, ¿qué problema hay? O sea, mira, me encantaría saberlo. Te voy a decir una cosa, yo jamás he hablado ni por WhatsApp, ni por teléfono, ni me he reunido con Leire. Pero oye, me hubiera encantado hacerlo.
Porque me hubiera absolutamente, porque era desde luego una fuente. Conforme me hubiera encantado, conforme me hubiera encantado reunirme con Villarejo en su momento, porque era una fuente periodística. El trabajo de los periodistas, o lo malo que hacen los periodistas, no es reunirse con personas, sino es comprarle información sin contrastarla falsa a esas personas. Bueno, y que hay que entrevistar hasta al diablo hay que entrevistarle. Me hubiera encantado reunirme con Leire, me hubiera encantado reunirme con Villarejo y si hace falta, con Bin Laden. Me hubiera encantado también hacer una entrevista a Bin Laden. Claro, aquí la cuestión, no, por supuesto, aquí la cuestión es de que le compre, de que le compre, aquí el trabajo del periodista es contrastar la información. ¿A ti no te hubiera gustado conocer a Leire, tomarte un café con ella, sabiendo lo que sabemos ahora en estos momentos para sacar la información? Yo prefiero con Carlos Latre, haciendo de Leire. O sea, si me preguntas, me hubiese reunido antes con Carlos Latre. Creo que cualquier periodista que tenga la oportunidad de haber... Con una cloaquera, no. Mira, yo me reúno... que tiene información. Que lo está demostrando. Estamos hablando de Leire todos los días porque tenía mucho poder e información. Hay una diferencia entre el periodismo y aquellos que con un argumentario muy concreto que les llega de los partidos leen ese argumentario y lo espetan en el trabajo de un periodista. Eso es distinto. El trabajo de un periodista encargar de eso. Yo no quiero. El trabajo de un periodista a mí me hace es contrastar la información que te lleguen, contrastarla y si es falsa, no publicarla. Lo malo, insisto, es cuando no se contrasta, se publica información falsa a sabiendas, incluso que hay casos de que es falsa. De hecho, muchos periodistas de investigación de este país que han publicado libros y que han sacado mucha información sobre toda esta trama han hablado con Leire, claro, por supuesto. Era una fuente de información muy directa. Bueno, estamos muy saturados ya a estas horas de la noche, además, con tanta noticia judicial y política. Bueno, pues nuestra cotilla influencer nos va a ayudar a desengrasar y poner buen humor a esta calurosa noche de miércoles. Ella es Soraya Lázaro. Muy buenas noches, José Luis. Vamos con esas noticias virales y curiosas. Boris vive en una casa de barro que construyó hace 20 años. Me he quedado fascinada con esta noticia. Esta pareja lleva 16 años transformando una finca abandonada. Y ahora es un hogar autosuficiente, basado en la permacultura y la bioconstrucción con sus propias manos. Boris empezó a construir esta casa cuando él tenía 20 años. Mientras él salía de fiesta, él dedicaba su tiempo a construir su vivienda futura. Y la construyó prácticamente sin gastar dinero en materiales. La casa está hecha con técnicas de bioconstrucción y con materiales naturales. El proceso fue artesanal y sin maquinaria pesada. Y actualmente vive allí con su pareja Rosa. Ambos han desarrollado un estilo de vida basado en la autosuficiencia. Producen parte de sus propios alimentos y así ahorran en gastos. Su vida se ha convertido en un ejemplo de vida alternativa y sostenible. Yo no sabría ni poner el primer ladrillo. Suerte que mi padre es carpintero y como vea que los alquileres y los pisos no paran de subir, me cojo un terrenito y construimos algo, aunque tenga grietas al principio, me da igual. Es lo que me voy a poder permitir, así que... ¡continuamos! El gesto de Japón en el Mundial que aplaude el mundo entero. La afición del equipo japonés es tan respetuosa y tiene tanta disciplina que lleva años recogiendo la basura que queda en los estadios después de cada partido. Entre todos tardan unos minutillos en llenar las bolsas y le dejan todo limpito y recogido. Y no te lo pierdas, que los jugadores dejan los vestuarios impecables, con las camisetas y todo recogido. Impresionante. La verdad que podría ser yo perfectamente con el toque de la limpieza que tengo. Y por último, la última moda es grabar la colada de los vecinos y puntuarla. Se han hecho muy virales los vídeos en los que graban la ropa tendida y los puntúan. Y yo es que me veo, mira. Puntuando la colada de mis vecinos, parte 4. ¿Por qué tiendes la ropa arrugada? Y encima lavas el blanco junto al beige. Te doy un 3 y da las gracias. Os juro por mi vida que esto ha estado tendido 3 días seguidos. Y los que son de Madrid saben que el miércoles llovió. Lávalo otra vez, por favor. Un 0. En fin, y hasta aquí el cotillo de hoy. Yo me quedo por aquí bicheando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. ¡Mua! Josué, ¿haces la colada? ¿La cuelgas en la ventana? ¿Tienes un tenderete en casa? Yo soy como esos... ¿O no sabes quién lo hace? No, por favor. Me puedo insinuar esto. Yo soy como esos neoyorquinos que echan monedas en una máquina, entonces luego le doy a la secadora. Sí. Y entonces lo echo ahí unas monedas y luego tiendo aquello, por ejemplo, los jerseys o los polos y esas cosas, pues sí me toca atenderlos. Pero me dedico a eso, a ver pasar la vida dando vueltas. Bien. Elena, en tu caso, ¿todo tu vecindario ve la ropa que...? En casa adentro. En casa adentro, sí. Bien, ¿no? Porque sí, yo creo que en Madrid tampoco es muy habitual esa imagen de tenerlo fuera. Bueno. Pero entre el tiempo, la suciedad que también hay... Eso sí, es verdad. Es mejor tenerlo en casa. En Salamanca se puede tener la ropa. Y la ropa se todavía limpia en casa. Eso es. Yo en mi estudio enano de Madrid tengo una secadora
Con lo cual, eso la verdad que te facilita mucho, porque cada vez se está poniendo más de moda el no tener ni terraza, ni nada, ni tan siquiera ventana. Mucho la ropa, la secadora, ventana, ¿no? ¿No estropea mucho la ropa la secadora? Depende del tiempo, o sea, la clave es en cuanto te toca el pitido de que se ha terminado, sacarla. Claro, esa es la clave de las secadoras. Bueno, pues después de este análisis político tan interesante, nos tenemos que marchar, porque ya es la hora. Hugo, un placer. Josué, gracias como siempre. Mañana de nuevo, 10:30, aquí con ustedes en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.